Estamos una vez más junto a ustedes para las reflexiones y resumen de nuestra escuela sabática. Una lección muy importante que nos habla de las guerras, la guerra detrás de todas las guerras. Hay una cita en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8, que dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Sobre esta cita, sobre esta base, vamos a intentar hacer nuestro resumen y reflexiones de la escuela sabática. Agradecemos a nuestro hermano Marco, a quien le damos la bienvenida. Estamos otra vez más, Marco, contigo. Esperemos que este tema sea de bendición tanto para nosotros como para las personas que nos ven. Los seres humanos en algún momento tenemos algunas cuestionantes, algunas interrogantes, y pues mayormente aquellos que son contrarios a Dios, es decir, los ateos, ¿verdad? Y utilizan el estado de la tierra, el estado de la sociedad, el estado del mundo para hacer su argumento y su reclamo hacia Dios. Hay algunas preguntas que posiblemente nos hemos hecho en el transcurso de nuestra vida. No sé si te has planteado tú también, Marco, algún tipo de preguntas respecto a Dios y el estado del mundo. Bueno, la pregunta a menudo que se hace el mundo es ¿por qué, si Dios es tan bueno, el mundo es tan malo? Es una pregunta que incluso sirve como para debate, como para mostrarle a la gente que Dios es malo, o que Dios no existe, o que si fuera un Dios de amor no permitiría ese tipo de situaciones que se da en el mundo. Acabo de leer esta cita y esto tiene que ver como una base de lo que es el conflicto de los siglos, un conflicto cósmico donde ese Dios de amor, ese Dios de armonía, de paz, creó a los ángeles, creó al ser humano, pero hubo una batalla en el cielo. Dice Lucifer, una de las criaturas más hermosas, se rebeló contra Dios. El resultado de esa rebelión llegó a la tierra. Algunas otras preguntas que también se hacen los seres humanos. También existe una pregunta a menudo: ¿cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? Y es muy común, por eso nos da para razonar y poder decir realmente, ¿no? ¿Cómo puede ser un Dios de amor y permitir, incluso ejemplificamos y decir cómo permite que los niños sufran, que muchos niños o niñas sean violadas o que haya este tipo de crímenes en contra de los niños o los jóvenes o adolescentes? Y entonces como un reproche hacia Dios. Y son preguntas muy comunes que vamos a ir tratando de analizar en este tiempo que tenemos. ¿Alguna otra pregunta común, Marco? La pregunta más común es: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Sí, es muy común. Claro, es incomprensible, ¿verdad? En nuestra lógica humana decimos, ¿cómo puede ser a una persona buena? Tal vez hasta nosotros mismos hemos tenido ese tipo de problema de decir, pero yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer las cosas bien, y cuanto mejor quiero hacer las cosas, me va peor. Alguna vez hemos podido estar en ese tipo de circunstancias, pero nos vamos a dar cuenta que detrás de todo esto, está ese conflicto que hemos dicho, un conflicto cósmico entre el bien y el mal, y cuyo origen se ha dado en los cielos, donde este ángel llamado Luzbel, una de las criaturas más hermosas que había creado Dios, empezó con un sentimiento. Esto es lo que nosotros conocemos como el misterio de iniquidad. Es algo que no se puede, un misterio es algo que no se puede descifrar. Y este misterio de iniquidad de un ser tan perfecto, que lo vamos a ver enseguida con algunas citas, este ser tan perfecto
empezó a albergar en su corazón sentimientos de orgullo, de envidia, empezó a sentirse inconforme, empezó a desear, a codiciar un lugar más elevado, y a partir de aquello surgió ese problema en el fondo del corazón de este ser llamado Lucifer, luz bella. Otra de las preguntas, en este caso ya referente a este ser. Si bien conocemos la realidad y la condición de Satanás, esta pregunta es, ¿creó Dios a Satanás? Esa es buena pregunta, porque en primer lugar estamos viendo que Dios no creó a Satanás, porque es una pregunta muy común. Si nosotros creemos que Dios ha fallado al crear a Satanás, porque esa pregunta tiene una intencionalidad de decir que Dios no es perfecto y que se ha equivocado al crear a Satanás. La traducción de Satanás, en realidad Lucifer era el portador de luz, era el ángel supremo en el cielo y tenía un cargo muy elevado. Pero cuando entró en su corazón esa maldad, que podemos ver un poquito en el libro de Ezequiel, capítulo 28, algunas características de lo que es este ángel. Algunas de las características que podríamos resaltar, Marco. Bueno, según la Biblia, dice, tú querubín grande protector, yo te puse en santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y hay algo que me llama la atención porque dice, perfecto eras hasta que se halló maldad en ti. Ese es el punto, perfecto eras. Enseguida vamos a comparar el libro de Isaías, capítulo 14, del versículo 12 a 14. Entonces, veamos que Dios había creado todo perfecto, aun cuando creó los cielos y la tierra, cuando creó la tierra. Dice, al ver todo, dijo que todo estaba bien, que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Asimismo, cuando creó los ángeles, era todo bueno en gran manera. Pero entonces, ¿qué pasó? Ese sentimiento en Lucifer, en esta luz bella, hizo que él se convirtiera. La traducción de Satanás simplemente es adversario, contrario. Entonces, este Lucifer, este Luzbel, se convirtió, y su nombre ya no es Luzbel, sino ahora su nombre es adversario, contrario, rebelde, contra Dios. Eso es lo que significa Satanás. Es decir, que Dios no creó a Satanás. Satanás simplemente es el resultado de su rebelión y el nombre que se le da a esta criatura ahora, en esas características, en la forma de comportarse, en la forma de rebelarse a Dios, ahora ha llegado a ser un enemigo de Dios. Se ha rebelado contra Dios, es contrario a Dios. Por eso es Satanás. Satanás significa contrario a Dios. Otra de las características de este ser, de Isaías. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas del cielo, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese era el deseo que él tenía, ¿verdad? Es decir, llegó a codiciar el lugar de Dios, llegó a querer estar por encima de Dios. Dios no creó un diablo, Dios no creó un Satanás, Dios no creó este tipo de persona, sino que ya hemos resaltado. Conocemos esto como el misterio de iniquidad, es decir, lo incomprensible, como este ser perfecto, hermoso, creado por Dios, empezó a albergar un sentimiento negativo contrario a Dios. Entonces, no hay explicación para esto. ¿Qué fue lo que originó en él? La codicia, la rebeldía. Dice que él no quería someterse al gobierno de Dios y de pronto empezó a sentir que él merecía un lugar mucho más elevado en el cielo. Entonces, a partir de aquello, él fue haciendo un trabajo sucio en el cielo. Es decir,
fue a un ángel, al otro, y fue contaminando todo aquello, hasta que nos dice el relato que el libro de Apocalipsis 12, del 7 al 9, que fue lanzado fuera el gran dragón. Ya empieza a identificar a este dragón. Dice el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el acusador. Y empezamos a ver todo tipo de nombres que se le pone a este ser, que ahora es un ser maligno. Para quienes en algún momento nos hemos hecho este tipo de preguntas, Dios no ha creado a Satanás, ¿verdad? Dios no es un ser malévolo que se deleita en el dolor de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este mundo? Partamos de un principio, Marco, y asumamos lo siguiente. Cuando uno hace las cosas mal, ¿qué pasa? Nos va mal. El resultado. El resultado de causa-efecto es que si hacemos las cosas mal, no podemos pretender que nos vaya bien. Claro. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de la condición del ser humano? Cuando entró la maldad, porque Satanás no se quedó ahí. El otro punto es que hizo ese sucio trabajo con Adán y Eva. Entonces,